de estar pendientes, ¿verdad? Si nos dan esa información. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Como les digo, ya vamos en el nivel celular de la organización de la materia. Entonces ya vamos a ver cómo es que estas moléculas se unen para formar organelos, ¿verdad? Para formar estructuras y también vamos a ver cómo está organizada la célula, cuáles son sus partes principales, cuáles son sus componentes y vamos a detallar uno de ellos que es la membrana plasmática. Vamos a ver cómo está estructurada, ¿verdad? Los componentes que tiene y cómo estos pues se relacionan unos con otros. Y eso precisamente le da a la membrana ciertas características como son la fluidez, la permeabilidad selectiva y la capacidad de tener gradientes. Entonces acuérdense que la célula, ¿verdad?, es la unidad básica del organismo, ¿verdad? Y aunque la mayoría de células tienen los componentes que vamos a ver, tal vez lo que diferencia una célula de otra sea la cantidad de esos componentes, ¿verdad? Unos pueden tener mayor proporción de ciertos organelos que otros, ¿verdad? Debido a las actividades que realiza la célula, ¿verdad? Y debido al gasto de energía, ¿verdad? Inclusive debido a su tiempo estimado de vida, ¿verdad? Entonces, las tres partes principales en las que se divide la célula, primero tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática es la superficie flexible que aquí en este esquema pues la vemos de cerca, ¿verdad? Molecularmente cómo está estructurada. Entonces esta es una superficie que como ustedes pueden ver acá delimita a la célula, ¿verdad? La separa de su medio externo, ¿verdad? Y en el interior pues se mantiene su medio interno. Entonces la membrana plasmática justo para... no estoy compartiendo. Perdón, alguien levantó la mano, quiero ver. Sí, lo estaba compartiendo. Vaya, perdón, aquí estamos. Entonces aquí estamos hablando, estaba refiriéndome aquí a la membrana plasmática y que esta, ¿verdad?, es una superficie flexible que delimita tanto el medio interno del externo de la célula. Y como ustedes pueden ver, debido a su configuración, es como un muro, ¿verdad? Es un muro que está hecho de tal manera que la célula pueda mantener sus condiciones internas estables para que funcione. Y como todo muro de una ciudad o una casa, ¿verdad? Si ese muro se altera o desaparece, pues la parte interna pues puede ser dañada, ¿verdad? Entonces, la membrana plasmática es una barrera selectiva. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Que selecciona o determina qué materiales pueden pasar hacia el interior de la célula y qué materiales salen de la célula, ¿verdad? Entonces, la membrana va a regular ese flujo de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Y también vamos a ver más adelante que la membrana plasmática también sirve de medio de comunicación de la célula con su medio externo o de una célula con otra.
Entonces, ese es un componente principal de la célula. Ahora, el otro componente principal es el citoplasma. El citoplasma abarca todos los componentes que están entre la membrana plasmática y el núcleo. Aquí esta estructura circular oscura es el núcleo, ¿verdad? Con su nucleolo interior. Entonces, el citoplasma abarcaría todo lo que hay entre la membrana plasmática y el núcleo. Ahí tenemos dos componentes diferentes. Un componente que es el líquido, que es el citosol, ¿verdad? Que es donde están suspendidos todos los otros componentes que son los orgánulos. De cada una de estas estructuras que vemos acá, ¿verdad? De colores son orgánulos o pequeños organitos de la célula, por eso se llaman así, ¿verdad? Son pequeños órganos que tienen formas características y funciones específicas, ¿verdad? Entonces, estos se ubican están suspendidos en el citosol, ¿verdad? Entonces, el citosol y los orgánulos están dentro del citoplasma, ¿verdad? Después vamos a ver cada uno de estos orgánulos. Y el tercer componente principal de la célula es el núcleo, ¿verdad? Ya saben ustedes que el material genético, el ADN, está dentro del núcleo. Entonces el núcleo es el orgánulo que alberga, o almacena la mayor parte de ADN de la célula y que este ADN está organizado en cromosomas, ¿verdad? El cromosoma es una molécula única de ADN, pero que esa molécula, como vimos la vez pasada, es muy larga. Entonces el ADN se asocia con varias proteínas, ¿verdad? Y se empaqueta. Y que esta molécula de ADN está formada por miles de unidades hereditarias, que son los genes. Acuérdense que el gen llegaría a ser un segmento específico, ¿verdad? De esa molécula que se activa o se desactiva y que controla, por lo tanto, la estructura y la función de la célula, ¿verdad? El gen determina qué proteína debe producirse, qué actividad debe de realizar la célula y coordina tanto las actividades que se ven o más bien las características del ser humano que se ven como las que no se ven, ¿verdad? Porque el color de los ojos lo vemos, pero la capacidad y el tipo de proteínas que producen nuestras células, esas no las vemos, pero todo está controlado por el núcleo, ¿verdad? Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Si no, veamos entonces ya específicamente relacionado con la membrana plasmática, ¿verdad? La membrana es flexible, es una barrera flexible, ¿verdad? Pero resistente. Es decir, que la célula tiene la capacidad de adquirir ciertas formas o de someterse a cierta presión o estiramiento sin romperse, ¿verdad? Pero por eso es resistente, ¿verdad? Por eso es que resiste. Y pues como ya vimos que la membrana plasmática sería la que rodea y la que contiene el citoplasma de la célula. Entonces es como un mosaico fluido, ¿va? El mosaico es como el piso que vemos, ¿verdad? En los que están dispuestos pues en azulejos, dispuestos en todo el piso. Pero en el caso de la membrana es un mosaico fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que se van moviendo. Los componentes de su membrana
pueden ir moviéndose o caminando, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que sus estructuras pues vayan cambiando de lugar. Entonces, por eso es que dice que se puede asemejar como a un mar de lípidos, ¿verdad? De hecho, ustedes ven el color amarillito que se le da, es como que si estuviéramos viendo una pequeña capita de grasa, ¿verdad? Como la que se hace cuando metemos la sopa a la refri, ¿verdad? Vemos esa capita de grasita, entonces digamos que similar es la membrana plasmática, ¿verdad? Pero que estos lípidos pues están moviéndose. Acuérdense que toda molécula tiene energía, ¿verdad? Y que eso lo lleva a vibrar, lo lleva a moverse. Entonces, por eso es que los lípidos dentro de la membrana pueden flotar, ¿verdad? Pueden movilizarse. Ahora, también ustedes pueden ver que en la membrana hay proteínas, ¿verdad? Que la atraviesan. Pueden atravesarla, como ustedes ven, proteína. Esta proteína atraviesa, miren esta que es como licoidal, también la atraviesa, ¿verdad? Esta otra proteína también la atraviesa, pero miren esta está solo a un lado de la membrana. Entonces hay diferentes proteínas que son como islas, ¿verdad? Dentro de ese mar, ¿verdad? Algunas pueden mantenerse en su posición, algunas pueden estar flotando libremente, ¿verdad? Ya vamos a ver que estas proteínas, como ustedes pueden ver acá, son canales a través de los cuales pueden pasar algunas sustancias y pueden atravesar la membrana. Entonces ya vamos a ver que realmente son estas proteínas, ¿verdad? Las que hacen la selectividad, ¿verdad? Que permiten el paso de ciertas sustancias y de otras no. Y luego que las proteínas también pueden actuar como receptores de señales, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? O pueden conectar con otras proteínas dentro y fuera de la célula para darle su fijeza, para mantener la forma. Ahora veamos la estructura molecular de la membrana, ¿verdad? La membrana plasmática es una bicapa lipídica. Ustedes pueden ver acá, esta de arriba es una capa que la ha levantado acá y esta de abajo es otra capa. Es bicapa lipídica porque son dos capas. Entonces, cada capa es un grupo de fosfolípidos. Miren, son un grupo de fosfolípidos. ¿Se recuerdan ustedes que los fosfolípidos tienen dos porciones, verdad? Aquí tenemos una cabeza que es hidrofílica. Esa es la que puede estar en contacto con el agua, ¿verdad? Porque es polar. Y hay una cola que es hidrofóbica, ¿verdad? Que son los dos ácidos grasos, son dos ácidos grasos unidos al glicerol, ¿verdad? Entonces ese es un fosfolípido. Entonces ustedes pueden ver acá la disposición de la membrana plasmática, es que ustedes ven que las cabezas están hacia los extremos de la membrana, ¿verdad? Ya puede ser acá hacia el exterior y acá hacia el interior. Entonces, las cabezas son las que están en contacto con los líquidos que los rodean, porque el líquido extracelular es su mayor porcentaje es agua y el citosol, que es el líquido intracelular, su mayor componente es el agua. Entonces, las cabezas, ¿verdad? Que son las hidrofílicas, que pueden hacer contacto con el agua, entonces son las que están hacia los extremos. Entonces, en
la parte interna de la membrana plasmática tendríamos los ácidos grasos. Es la porción hidrofóbica, ¿verdad? Es la porción lipídica de los fosfolípidos que están hacia el centro, ¿verdad? Entonces tenemos en los extremos la parte hidrofílica y en el centro la parte hidrofóbica, ¿verdad? Entonces la membrana plasmática consta de un 75% de fosfolípidos, pero también tiene otros componentes. Y aquí los tenemos. En esta imagen lo podemos ver bien. Es este, miren, este que está acá, son estos anillos. Este es el colesterol, es otro lípido, el colesterol. El colesterol también tiene un grupo OH, un pequeño grupo OH, ¿verdad? Entonces, por eso el colesterol es una molécula anfipática débil, es decir, que también tiene un extremo polar y un extremo no polar, y por eso es que con su extremo polar puede estar en contacto con el medio acuoso y con el extremo no polar está en contacto con los ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿verdad? Ese es el otro componente de la membrana y lo otro son glucolípidos, ¿verdad? Los glucolípidos. Los glucolípidos están representados por el colesterol. Solo que quiero ver. Creo que aquí en esta imagen, porque aquí no hay glucolípidos, aquí tenemos cadenas de hidratos de carbono. Aquí está el glucolípido que ustedes ven, ahí están los hidratos de carbono. Acuérdense, ¿verdad? Son estos anillos. Estos son los glucolípidos, entonces son lípidos que salen al exterior, son carbohidratos, cadenas de carbohidratos que salen al exterior de la membrana y que se mantienen unidos a la membrana por un lípido. Entonces, hay ocasiones en las que este glucolípido está unido a una molécula de colesterol. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? El colesterol y aquí el glucolípido, que puede estar ramificado o no ramificado, ¿verdad? Aquí también se ve, aquí también ustedes pueden ver, aquí hay un glucolípido, miren, una cadena de hidratos de carbono unido a dos ácidos grasos y a veces también puede estar unido al colesterol. Y aquí están los 4 anillos de benceno del colesterol. Por eso es importante la base, para que ustedes vayan recortando la estructura de cada una de estas moléculas, ¿verdad? Para que puedan irlas identificando. Mira, 4 anillos de benceno, el colesterol. Esta sería el fosfolípido, que sería grupo fosfato y los dos ácidos grasos, ¿verdad? Y estos serían cadenas de hidrocarburos, ¿verdad? Ya saben ustedes que son cadenas de carbohidratos, ¿verdad? Entonces esos son los componentes de la membrana plasmática, ¿verdad? Muy bien. Entonces ustedes pueden ver que estos componentes, ¿verdad? Si ustedes notan, esta porción hidrófoba, ¿verdad? Es la que evita, es la que evita que pase la mayoría de la sustancia a través de la membrana, ¿verdad? Permítanme que aquí estaba la presentación activa, ¿verdad? Entonces, porque acuérdense que las moléculas se repelen, lo hidrófilo con lo hidrófobo, ¿verdad? Entonces, las moléculas que no son hidrófobas
repelen esta capa de lípidos, no la pueden atravesar, ¿verdad? Entonces, por eso la membrana plasmática es como esa barrera, ¿verdad? Que evita que la mayoría de sustancias puedan atravesarla, ¿verdad? Muy bien, ahora, la membrana tiene proteínas, habíamos dicho, ¿verdad? Tiene proteínas que algunas de ellas la atraviesan totalmente. Pues precisamente esas son las que se llaman proteínas integrales o proteínas de transmembrana, ¿verdad? Proteínas integrales o proteínas transmembrana. ¿Eso qué quiere decir? Que atraviesan por completo la bicapa lipídica. Ustedes ven esta proteína, sale a los dos extremos de la membrana, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas funciones que tienen estas proteínas. Y las otras proteínas son las proteínas periféricas. Las periféricas son las que están unidas solo a uno de los lados de la membrana, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver, esta proteína solo está unida a un lado de la membrana y la otra pues está al otro lado de la membrana. Entonces estas no lo atraviesan, ¿verdad? Y las glucoproteínas que ustedes pueden ver, miren, aquí está esta proteína que tiene una cadena de hidrocarburos igual esta e igual esta, ¿verdad? Esas glucoproteínas son proteínas que contienen grupos de hidratos de carbono unidos a su extremo y sobresale en el líquido extracelular. Estos grupos de carbono son oligosacáridos, son de 2 a 60 monosacáridos simples, ¿verdad? Y estas porciones hidrocarbonadas, tanto de los lípidos como de las proteínas, forman como una cubierta azucarada, ¿verdad? Esa cubierta, ustedes la han visto en todas las imágenes de lo que son las membranas. Ven ustedes, ven todas estas cadenas de hidrocarburos unidos a las proteínas y a los lípidos. Ustedes pueden ver ahí, dice azúcar, azúcar. Entonces ven ustedes que ese glucocáliz, esa capa de azúcar, es un patrón, es como una marca identificadora de cada célula y eso es lo que diferenciaría la célula de cada persona. Es decir, que las células de mi cuerpo tienen determinada cantidad de hidratos de carbono, ¿verdad? Y en el caso de las de uno de ustedes, pues van a tener otro patrón de hidrato de carbono. Entonces, esa es una señalización celular. Y así el cuerpo distingue lo propio de lo extraño. Es decir, que las células o los leucocitos que se encargan de destruir las bacterias o los virus no destruyen las células porque las identifican por esta marca, ¿verdad? Cuando ustedes vean el sistema inmunológico en el módulo 3, van a ver mejor cuáles son estas, eh, estas moléculas, este glucocáliz que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces eso, ¿verdad? Esa marca celular que distingue lo propio de lo extraño. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Para esto me gustaría presentar el libro de Tórtora, ¿verdad? Del libro de Tórtora. Este es lo que ustedes tienen, ¿verdad? Aquí vemos las funciones de las proteínas. O sea, estas pueden funcionar como un canal iónico,
como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un poro que permite el paso de un ion específico. No todos los canales son una puerta libre para todas las moléculas, sino que son para iones específicos, a menos que sean iones comunes. Luego, la otra función es la de transportador. Hay sustancias que no pueden pasar por la membrana por canal, ¿verdad? Sino que es necesario un transportador específico. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, ¿verdad? Ellos se unen al transportador en el exterior de la membrana, se unen a la proteína transportadora, luego esta proteína cambia de forma y lo libera en el interior de la célula. Entonces él lo transporta, pero ya vamos a ver más esta capacidad de transporte de las proteínas. Luego tenemos que las proteínas también pueden ser receptoras. Si ustedes ven, la proteína puede unirse a una molécula que se llama ligando, que puede ir en la sangre y se une. Ahora, cuando a la proteína se le une su ligando, entonces esta proteína tiene una activación que resulta en cambiar la actividad celular interna, ¿verdad? Por ejemplo, este ligando puede ser la insulina, la hormona insulina. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, la célula abre más canales para la glucosa, para que la glucosa pase de la sangre hacia el interior de la célula. O, y como en el caso que pone aquí, de la hormona antidiurética, ¿verdad? Que esa se libera cuando hay deshidratación. Cuando la hormona antidiurética se une a su receptor, hace que en la célula se inserten canales para el agua. Entonces el agua sale de los tubos renales hacia la célula y así se disminuye la formación de la orina. También hay proteínas que pueden funcionar como enzimas. Ya saben ustedes que las enzimas catalizan reacciones, ¿verdad? Entonces, estas enzimas están en el borde o en la membrana plasmática y estas moléculas que resultan, ¿verdad? Los productos pueden ingresar a la célula posteriormente. Así es como, por ejemplo, se absorben los carbohidratos. En las células absortivas del intestino se encuentran estas enzimas en proteínas, por ejemplo, la de la lactasa, y separa, ¿verdad?, la glucosa de la galactosa y ya el carbohidrato solo o separado son los que pueden ingresar a la célula. Luego tenemos las proteínas que pueden tener una función conectora. Es decir, como ustedes pueden ver, las proteínas unen a la célula hacia componentes externos o la unen con componentes internos. Como ya vamos a ver posteriormente, las células tienen ciertas uniones entre una célula y otra, ¿verdad? Entonces, las proteínas de la membrana salen para unirse así y el interior de la célula también está organizado en compartimientos por determinadas proteínas. Entonces, esas también se unen a la membrana. Le dan estabilidad a la célula, le ayudan a mantener su forma, también le ayudan a participar en el movimiento cuando la célula pues, se moviliza, ¿verdad? Y a conectar dos células entre sí. Y lo otro que hemos visto, que hay proteínas que también tienen cadenas de carbohidratos que son glucoproteínas y que son marcadores de identidad celular. Ya vimos que son patrones específicos para cada persona que pues
marcan o identifican cada célula como propia, ¿verdad? Y que todas estas proteínas son parte del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hay trasplantes se somete al paciente a otros tratamientos en los que se inhibe la actividad de los glóbulos blancos o de los leucocitos, ¿verdad? Para que no destruyan o se rechace a ese órgano extraño, porque todas nuestras células tienen una marca como de identificación. Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes, de lo que hemos visto? ¿No hay dudas? A mí me quedó claro. Ok. Gerson Beltrán. Hola, buenos días. Yo solamente estaba viendo aquí que más que todo se, ¿cómo decirle? Se ven lo que son los glucolípidos, fosfolípidos, se ve bastante en esto, ¿verdad? De lo de la proteína de la membrana se refiere bastante. Y creo que algunas sí se entienden, para otras creo que son bien, como bien difusas para mí. Sí, por eso les digo de que aquí ya empezamos a ver la relación entre las moléculas, ¿verdad? Porque realmente el glucolípido es una cosa, es una molécula, perdón. La glucoproteína es otra cosa. El fosfolípido es otra molécula. Voy a tratar de recordar o de que tratemos de diferenciar. Vale. Obviamente, ¿verdad? Lípido y proteína, dos moléculas totalmente diferentes. ¿Verdad? El lípido está compuesto por ácidos grasos, que es carbono e hidrógeno, si ustedes se recuerdan, o puede ser el colesterol, que es otro lípido, un lípido específico, el colesterol, ¿verdad? Que en este caso son 4 anillos de benceno. Entonces, ustedes pueden ver acá. El colesterol siempre va a tener esta característica o este esquema de estos anillos, ¿verdad? Porque el colesterol son 4 anillos los que lo conforman, ¿verdad? Y con un grupo OH en uno de sus polos, ¿verdad? Ese es el colesterol. Ahora, los fosfolípidos, que lo que caracteriza a los fosfolípidos, que son los más abundantes de toda la membrana. El colesterol está, pero en menor proporción, ¿verdad? Entonces, los fosfolípidos es porque tienen un grupo fosfato que normalmente se diagrama como este círculo o esta bolita más grandecita y tiene dos ácidos grasos, que serían estas dos piernitas, ¿verdad? Acuérdense que los ácidos grasos son largas cadenas de carbonos hidrocarbonados, ¿verdad? Con átomos de hidrógeno en sus enlaces. Entonces, estos son los lípidos. Ahora, tanto el colesterol como el fosfolípido puede tener una cadena de hidrocarburo. Acuérdense que los hidrocarburos o los carbohidratos, ¿verdad? Son cadenas de monosacáridos que pueden estar ramificadas o no. Ustedes ven las cadenas de carbohidratos, estas moraditas tienen ramificación y las verdecitas no tienen ramificación, pero ambos son grupos de carbohidratos. Si ustedes se recuerdan, los monosacáridos y que el más abundante es la glucosa, es un anillo de 6 átomos, ¿verdad? De 6 átomos de carbono. Entonces, por eso ustedes lo van a ver este diagrama como que fuera la tortillita Nacho, ¿verdad? Entonces, estas son las cadenas hidrocarbonadas.
Entonces, cuando la cadena está unido a un lípido, como la que vemos acá, miren, todas estas verde oscuro son cadenas hidrocarbonadas o de hidrocarburos o de carbohidratos, ¿verdad? Que están unidos a los lípidos. Entonces, prácticamente son glucosas unidas a lípidos. Y por eso se llaman gluco o glicolípidos, ¿verdad? Si ustedes ven, Tórtora lo pronuncia así, glucolípidos. Aquí dice glicolípido, pero yo creo que se pronuncia más fácilmente glucolípido. ¿Por qué? Porque es una cadena de glucosa unidas a un lípido. Por eso es glucolípido, ¿verdad? A veces el colesterol puede tener esa cadena y también es un glucolípido. Ahora, las proteínas, ¿verdad? Cuando tienen también esa cadena de carbohidratos, que serían estas moradas, se llaman también glucoproteínas. Glucoproteínas, porque siempre hace esa referencia de que tiene esa cadena de moléculas de glucosa unidas a las proteínas, ¿verdad? Y el otro componente son proteínas que no tienen, ¿verdad? Esa cadena, entonces son proteínas que pueden ser transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana plasmática. Aquí hay dos tipos de proteínas transmembrana, una que es alfa hélice y esta que es de canal, y esta que es integral, pero todas son integrales. Estas tres que atraviesan la membrana son integrales y son transmembranas, pero ya con sus características específicas pues se nombran específicamente. Y el otro tipo de proteína es la periférica, es decir, la proteína que solo está unida a uno de los lados de la membrana. Como en este caso, miren, la proteína aquí no es que tenga un lado oculto, sino que es que la proteína solo está unida a esta parte de la membrana. Las proteínas son aminoácidos, entonces en parte es que ustedes aprendan a identificar y a diferenciar cada compuesto orgánico, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá, miren, se mantienen los esquemas como esas características. El fosfolípido, miren, es la cabeza redonda con las dos colitas, ese es el fosfolípido. Y tenemos los glucolípidos, porque miren, aquí está el azúcar unido al fosfolípido. Aquí están las glucoglicoproteínas. Miren que son proteínas con cadenas de carbohidratos en sus extremos, ¿verdad? Y vemos proteínas transmembrana y proteínas periféricas, ¿verdad? Se mantienen esas características. Aquí lo que no vemos es el esquema del colesterol. Ahora veamos aquí para que sigamos viendo esas características. Vean. El colesterol con sus 4 anillos de benceno y su cabeza, su grupo OH, ¿verdad? Los fosfolípidos y aquí tenemos un glucolípido, miren, una cadena de carbohidratos. Aquí no lo han puesto como forma de nacho, ¿verdad? Sino que lo han hecho circular, ahí dependiendo cómo lo hacen. Pero vemos que es una cadena que aquí lo que va a hacer es una cadena de carbohidratos, es que no hay otro tipo de cadena que está unido a dos ácidos grasos, entonces este es un glucolípido. Y vemos las proteínas transmembranas. Aquí abajo también, miren, tenemos los fosfolípidos, vean que son los más abundantes. Vemos el colesterol, vean aquí, los 4 anillos de benceno en medio de los fosfolípidos. Vemos aquí, miren, el glucolípido, y vemos las proteínas, ¿verdad?
que hay proteínas transmembrana, como estas que vemos acá, proteínas periféricas que están solo a un lado, y aquí estas proteínas que sobresalen, que tienen la cadena, son las glucoproteínas, ¿verdad? ¿Ha quedado un poquito más claro cómo distinguir cada componente de la membrana? Entonces eso, si usted le cuesta identificar o a qué se refiere cuando dice fosfolípido, entonces tenemos que regresar a ver la guía de los lípidos para ver, ¿verdad? Para poder ver cómo está compuesto y que lo podamos después relacionar nuevamente aquí, ¿verdad? Muy bien, pero no sé si ha quedado un poquito más claro. El compañero, aquí están las funciones de las proteínas que ya las vimos. Y entonces veamos, de acuerdo a los componentes de la membrana, eso le da ciertas características. Uno es la fluidez, ¿verdad? La fluidez, si ustedes se recuerdan que los lípidos, cuando tienen dobles enlaces, ustedes aquí pueden ver, ¿verdad? La estructura de los ácidos grasos. Ven esa cadena de carbonos que está llena de átomos de hidrógeno. Ahora se recuerdan que cuando falta un átomo de hidrógeno se forman dobles enlaces. Y en ese caso el ácido graso se quiebra, ¿verdad? Entonces, como tiene este quiebre, los ácidos grasos no pueden unirse totalmente o acoplarse de tal manera que el lípido se haga sólido. Entonces, eso hace que el lípido fluya, ¿verdad? Eso hace que el lípido fluya. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene cierta capacidad de movimiento. Ahora, ¿qué otra cosa le da o le permite movimiento? Es la presencia del colesterol. Entonces, tanto perdón que lo mueva rápido, tanto los ácidos grasos como la presencia del colesterol, vean ustedes acá que por eso los ácidos grasos no son en línea recta, sino que son con estas curvas, es porque tienen los dobles enlaces y luego tenemos los anillos de colesterol. Entonces, eso hace que esta porción no sea sólida, sino que sea fluida, ¿verdad? Los aceites líquidos son fluidos, ¿verdad? Entonces, eso y el hecho de que las moléculas en sí tienen siempre cierto movimiento por la energía que poseen, entonces eso hace que las moléculas de lípido cambien de sitio. Estas moleculitas se van moviendo, ellas no se quedan estáticas en un lugar, ¿verdad? Dice que las moléculas lipídicas vecinas pueden cambiar de sitio casi 10 millones de veces por segundo. Entonces, esta moleculita que podemos ver acá en este extremo, en menos de un segundo, puede llegar al otro extremo, porque ellas se están moviendo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es fluida. Es esto que le ayuda a la membrana, esta fluidez, o sea, porque tiene su función o su característica, ¿verdad? Eso hace que se produzcan interacciones dentro de la membrana plasmática, ¿verdad? Y hace que la membrana pueda movilizarse. Dice que le da equilibrio a la célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es tan rígida,
no es tan rígida como para impedir el movimiento, pero tampoco no es tan líquida como para que no haya organización dentro de la célula, ¿verdad? Sino que es una fluidez estable, ¿verdad? También hace posible el movimiento de los componentes de la membrana, hace posible la división de la membrana, hace posible el crecimiento de la membrana, hace posible que la célula pueda secretar diversos componentes, ¿verdad? Entonces, la fluidez también hace que la membrana se selle, aunque haya un desgarro o una punción, ¿verdad? Esta se sella inmediatamente. Ahora, los fosfolípidos pueden moverse, pero dentro de la capa en la que están. Se mueven dentro de la capa en la que están, no pasan de una capa a la otra. Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica tiene la membrana? Es la permeabilidad selectiva. Permeabilidad es que permite el paso de sustancias, pero es selectiva. Es decir, que hay algunas que no van a poder pasar, ¿verdad? Entonces, la porción de la membrana que está formada por la bicapa lipídica, la que vemos acá, la que está formada por los fosfolípidos, acuérdense que esa porción es no polar por los ácidos grasos. Entonces, a través de esa membrana o esa porción de la membrana solo van a pasar moléculas muy pequeñas y sin carga eléctrica, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y los esteroides, pero de ahí no pueden pasar otros iones o moléculas polares grandes o moléculas que aunque no tengan carga, pero son muy grandes, como por ejemplo la glucosa, ¿verdad? Entonces, la membrana, para permitir el paso de sustancias, tiene las proteínas transmembradoras, que son canales o son transportes, ¿verdad? Entonces, estos canales van a permitir el paso, como ustedes ven acá, de moléculas específicas. Hemos visto que sí hay canales para el agua, hay canales para iones, hay transportadores para moléculas como aminoácidos o glucosa, ¿verdad? Entonces, la membrana es una barrera para la mayoría de sustancias polares y grandes. Entonces, la membrana solo va a dejar pasar las moléculas para las cuales tiene los canales que la permiten el paso, ¿verdad? Que la transporten. Ahora, la otra característica es el gradiente a través de la membrana plasmática. ¿Esto qué quiere decir? Es una concentración diferenciada de sustancias a los lados de la membrana plasmática. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en el lado A, aquí pueden ver este ion, una gran diferencia en su concentración. Ven ustedes, imaginémonos que este es el lado externo de la membrana, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que hay un ion que está altamente concentrado en la parte externa de la membrana, pero en la parte interna no está una concentración muy baja o no hay concentración. Entonces, esta es una diferencia de concentración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas moléculas, acuérdense que tienen energía cinética y las moléculas siempre buscan una distribución equitativa, digamos. La molécula va a tratar de ir siempre de un lugar donde está altamente concentrado hacia un lugar donde hay baja concentración. Y su energía la impulsa a eso. Entonces,
este gradiente de concentración, esta diferencia de concentraciones es la que va a permitir la utilización o el flujo de energía para que estos iones se muevan, ¿verdad? Que estas moléculas, debido a la energía que tienen, atraviesen la membrana en su momento determinado, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad de pasar, estas moléculas van a atravesar la membrana hasta llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, este gradiente o esta diferencia es energía potencial que cuando puede ser utilizada, las moléculas atraviesan la membrana. Esto, este gradiente, esta diferencia que es como esa energía potencial, se llama potencial de membrana, ¿verdad? Es un tipo de energía que hay células específicas en las cuales puede utilizarse para transmitir señales eléctricas a través de toda la membrana plasmática celular. ¿Por qué? Porque aquí dijimos, esta es energía potencial almacenada que cuando atraviesa la célula, pasa esa energía a través de toda la membrana, ¿verdad? Entonces, este flujo de energía es lo que activa a las células nerviosas o a las células musculares, ¿verdad? A través de estos potenciales eléctricos, ¿verdad? Y a través de lo cual las células nerviosas pueden transmitir impulsos de una célula a otra, o en el caso de la célula muscular puede contraerse. Entonces, este gradiente puede ser de concentración por este hecho, porque la molécula está más concentrada a un lado de la membrana y menos concentrado en el otro. Ya vamos a ver más adelante cómo es que la célula mantiene esa diferencia de concentración. Pero también puede haber un gradiente eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas que estén a un lado de la membrana pueden tener una carga y que las que están en el interior de la membrana tienen una carga diferente, ¿verdad? Entonces, aquí estas pueden ser positivas y aquí en el interior esto está cargado negativamente. Entonces, acuérdense que polos opuestos o cargas opuestas se atraen. Entonces, hay un potencial de concentración debido a la cantidad de moléculas o a la diferencia en la cantidad de moléculas y hay un gradiente eléctrico debido a la diferencia de cargas, ¿verdad? Entonces, en conjunto, cuando vemos los dos, que hay diferencia tanto de concentración como de carga eléctrica, entonces se llama gradiente electroquímico. Entonces, comprenden que es un gradiente. Un gradiente, dijimos, es la diferencia de concentración de una sustancia a través de la membrana o a ambos lados de la membrana, ¿verdad? Que este gradiente puede ser por la diferencia de concentración y también por la diferencia de cargas de esas moléculas. Entonces, por ejemplo, el sodio, el ion sodio, este tiene un gradiente de concentración y es mucho más abundante en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Y el ion sodio es positivo. Entonces, ayuda a que el exterior de la membrana se mantenga positivo. Entonces, digamos que aquí le agregamos cargas debido a los iones de sodio
cargas positivas. Y el interior de la célula, si ustedes ven, es escaso en iones de sodio y tiene cargas negativas. Entonces ven ustedes que hay una diferencia de concentración y una diferencia de cargas eléctricas. ¿Y para qué sirve esta diferencia? Y dijimos que esto es energía potencial, energía en reposo, que cuando estos iones pueden atravesar la membrana, liberan esa energía y esa energía va fluyendo a lo largo de toda la membrana. Y esa energía activa a la célula, por ejemplo, la célula muscular, para realizar la concentración, la contracción muscular, perdón. ¿Verdad? Entonces, las moléculas siempre se van a mover a favor de su gradiente de concentración. Y la molécula siempre va a ir desde un lugar donde está altamente concentrado hacia un lugar donde hay una concentración baja. Esto es algo que deben aprenderse, porque eso siempre va a ser así. La molécula se va a mover desde un lugar donde está altamente concentrado hacia un lugar donde hay una baja concentración. Si ustedes ven qué es lo que busca, el equilibrio, es decir, que en los dos lados haya la misma cantidad de moléculas. Y miren aquí lo que hemos visto es que debido al gradiente de concentración, las moléculas han atravesado la membrana hasta lograr un equilibrio. Porque miren aquí en el primero, en esta parte de la membrana no había ninguna molécula. Ya aquí habían 3 y aquí hay la misma cantidad. Hay 8 y 8, porque están en equilibrio. Entonces, este es el hecho de que las moléculas se han movilizado a través de la membrana debido a su gradiente de concentración. Ahora ya vamos a ver que en las células no siempre se pueden movilizar las moléculas a través de la membrana. Debe de haber una señal específica que haga que se activen o se inserten los canales para el paso de esa sustancia. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de este punto? Muy bien. Veamos, permítanme. Quiero ver, no sé si alguien levantó. Adriana Noyola, dígame. Sí, gracias, licenciada. Disculpe, fíjese que no le escuché muy bien. Dijo que la diferencia entre las cargas y la densidad en la membrana interna y externa se crea energía potencial, ¿verdad? Que es energía almacenada. Y eso ayuda a que a que las partículas puedan atravesarla y así liberen energía. Exacto, así es. O sea que como ustedes ven, es como que encerraran digamos, ¿verdad? A 100 personas en un cuarto pequeño. Cada persona, digamos que es como una molécula llena de energía deseando salir, deseando que abran la puerta, ¿verdad? O yo no sé si ustedes han ido alguna vez, por ejemplo, a algún concierto o algo, el grupo de personas que está a un lado de la puerta esperando a que abran para entrar, ya sea a la función del cine, ya sea al concierto, etcétera. Entonces, así están estas moléculas aquí, que están bien concentradas en un lado, pero ellas no es que van a ver a algún artista aquí por el otro, sino que ellas saben que si al otro lado de la membrana hay pocas de su mismo tipo, ellas tienen que atravesar la membrana. Entonces ellas están
con esa energía almacenada deseando atravesar la membrana, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando ellas pueden hacerlo, utilizan su energía almacenada para atravesarla y lograr el equilibrio. Entonces, ellas lo van a hacer con mayor facilidad si se mantiene la diferencia en la concentración y si las cargas eléctricas son opuestas. Entonces, si de un lado hay una carga y del otro lado hay otra carga, entonces estas dicen, no, yo tengo que ir al otro lado, que está la otra carga, o yo tengo que ir donde no hay de mis tipos de iones, ¿verdad? Entonces, la molécula va a tener o tiene, ¿verdad? Como que si fuera una programación, ¿verdad? O esta es la ley que la motiva a moverse. El hecho de que al otro lado de la membrana hay pocas de su tipo, ¿verdad? Y que al otro lado de la membrana hay una carga opuesta. Entonces, eso va a hacer que la energía de la molécula la lleve a atravesar la membrana cuando esto es posible. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Bueno, de nada. Esto es bien básico y fíjense que cuando llegamos a módulo 2 y vemos el sistema muscular y vemos la fisiología de las células musculares, ahí es cuando tienen que acordarse, ¿verdad?, de ese proceso, porque es vital comprenderlo para entenderle a la lógica que es el guión que se mueve, que de dónde hacia dónde se mueve, ¿verdad? Y es por ese principio, ¿verdad? Por el gradiente a través de la membrana. Si no hay dudas, ¿qué les parece si hacemos un breve receso de 10 minutos? Ahorita son las 9:15. Volvemos a las 9:25 para hacer la otra.